¿Las bendiciones? No, mucho más que eso. Usted sabe que Moisés entendió esto desde el principio. Moisés en Éxodo 33, él decía esto. Cuando el Señor Dios le dijo: mira, Moisés, voy a darte mi apoyo, voy a poner mi ángel que te acompañe, que te dé todo lo que necesitas para cruzar esta tierra, este desierto y llegar a la tierra prometida. Vas a pelear con todos tus enemigos, pero el ángel te va a dar libertades, vas a alcanzarlo, vas a cruzar el río, vas a obtener todo lo que querías obtener, pero mi presencia no irá contigo. ¿Por qué? Porque me negaron. Un hombre de dura cerviz es una persona que le está negando. La presencia de Dios no es para aquellos que lo niegan, sino para aquellos que le obedecen. Y cuando nosotros leemos esta porción, nos vamos a encontrar que hay tiempos difíciles. Dios nos desafía, claro. Él quiere darnos también un año de oportunidades, pero también nos está desafiando a que despertemos, a que entendamos que Él es nuestro Señor, que tenemos una misión con Él, una misión para llevar adelante. Hoy debiéramos ser 3 veces los que somos. Es más, invitar a alguien y decir: usted no sabe la bendición que va a recibir si usted camina en el orden de Dios. Hay hermanos que su mente está puesta en lo que acontece alrededor, pero no en el Señor. Esta tarde me tocó hablar por radio en México, enlazado con Aviva 2, la radio que está en Colombia. Salió en directo en varios países. Y una de las cosas que más me llamó la atención es explicarles esa acción de Pedro, que fue desafiado por el Señor. Ellos habían visto un milagro de provisión, de multiplicación del Señor, de darle de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y que yo imagino que el Señor, a medida que sacaba de una canasta, se multiplicaban solos, y los discípulos no podían entender lo que estaban viendo. Tal es así que después de que les alimentó a todos y sobraron 12 cestas de panes y peces, los discípulos no entendían nada, discutían: pero ¿cómo lo habrá hecho? ¿Cómo se hace? Me imagino ellos volviendo a sacar a ver si se multiplicaba y no pasaba nada. Pero ¿cómo lo hizo? Estaban entre ellos discutiendo ese tema, y el Señor le dijo: bueno, no discutan más acá ahora, suban a la barca, esperen ver en el mar. Pero ellos todavía estaban en la barca y estaban hablando entre ellos, y decían: pero yo creo que el Señor hizo un truco lindo. Y el otro habrá dicho: no, yo para mí que el pan debe tener algo que multiplica. Y el otro habrá dicho: no sé, pero en las manos tendría algo y no tendría peces escondidos. Y vaya a ver cuántas cosas, y estuvieron discutiendo: ¿cómo lo hizo? Dice la Biblia que disputaban entre ellos y pasaron las horas. El Señor mientras despidió a las multitudes. Esto era como a las 5 o 6 de la tarde. Y dice, como vio que todavía había sol, se fue al monte a orar. Y era ya medianoche, y el Señor dijo: bueno, iré a la barca. Y cuando ve la barca en el medio del mar, y los discípulos tratando de remar hacia la orilla, llegando, viento en contra, todo era en contra. Pero veo que Jesús se subió al agua, caminó sobre ella y corrió. Porque no dice que iba tratando a ver si esta pisada se hunde. Dice que él caminó rápidamente, corrió tan velozmente que vieron como una luz. Y los discípulos gritaron, dijeron: un fantasma, se aterraron. Cuando el Señor les dice: cerca ya de la barca, soy yo, no teman. Tengan ánimo. ¿Qué es lo que tenían ellos? Estaban desanimados, tenían miedo, remaban en contra, todo mal.
Algo más pasó. Pedro, mira que dice, yo quisiera, cuando el Señor nos lleve a su gloria, quisiera conocerlo y hablar un montón con Pedro. Decirle, Gaucho, la verdad, todas tus fallas son las mismas que yo tuve. Una debilidad que tiene Ernesto es cuando lo desafiamos. El Señor lo desafió a Pedro y Pedro al Señor. Si tú eres Jesús, entonces haz que yo camine en el agua. Jesús dijo, esto sí que me gusta. Claro que yo quiero hombres que desafíen. Pedro lo dijo, Señor, espera que te remo el barquito y llegamos hasta donde está porque te puedes hundir y ahogar. ¡No! ¡Ah, que yo camine también como tú! Y Pedro se subió al agua y el Señor le dijo, ven. Y él caminó, llegó hacia el Señor hasta que de repente las olas, las turbulencias se movieron a su alrededor y él dejó de mirar al Señor y se hundió. ¿Y qué más pasó? Señor, sálvame. Pedro sabía nadar muy bien, pero había turbulencias. El Señor extendió sus manos, sacó nuevamente otra oportunidad. La primera y la segunda te doy. ¿Te parece poco? Dios te va a dar dos y más. Pero hoy te empieza a dar una oportunidad en que tú desafíes. Pero algo más sucedió. Dice que el Señor subió a la barca junto a Pedro y dice que el mar se planchó, se calmó, los vientos pararon y ellos remaron como si fuera una lancha. Qué tremendo, sin Dios nada puedes hacer. Podés saber mucho de teología, de técnicas, pero el Señor les había dicho antes, separados de mí nada podéis hacer, yo soy la víctima verdadera, y vosotros los pámpanos. Ustedes separados de mí nada pueden hacer, les dijo. Y acá el Señor deja aclarado a través del apóstol Pablo que Él puede darnos muchas virtudes y apoyar las nuestras, pero algo que Dios resiste es cuando tú lo niegas. Cuando Él te está diciendo, debes hacer esto, Señor, deja que termine mi escuela, mi secundaria, mi universidad, que pueda emprender un nuevo proyecto de trabajo, que pueda esto, que pueda aquello. Cuando el Señor Jesús le dijo a ese hombre rico que acababa de hacerle esta propuesta, dice, Señor, puedo seguirte, quiero seguirte, yo cumplo todos los mandamientos, no me falto ninguno. El Señor dijo, vende todo lo que tienes, porque el Hijo del Hombre no tiene donde posar su cabeza. Véndelo todo, no lo necesita. Él se entristeció y se fue. Y vino y otro y le dijo, Señor, deja que entierre a mi padre. Calculo que mi padre tendrá unos 10 años más de vida. Deja que lo entierren los muertos. El Señor te está diciendo hoy, no te olvides que un día te llamé para algo y te propuse algo. Si tú me niegas, yo te negaré. Nosotros no nos enredamos en los otros negocios. Y si no te enredes, pues yo te llamé para algo. Te desperté para algo. Te convoqué para algo. Y dice un poquito más esta porción porque el versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Después tiene unas recomendaciones más, pero habíamos leído hace un instante como una recomendación que instruyamos
a que seamos idóneos, es decir, que leamos las Escrituras. Esto no es una ocurrencia del pastor, sino es idoneidad. La palabra idoneidad viene de las ideas, de las personas que pueden pensar y elaborar y generar fruto de lo que piensan y elaboran, de personas que tienen capacidad e inteligencia, de personas que se despiertan a través de la palabra y enseñan bien la palabra de verdad. ¿A qué refiere acá el apóstol de enseñar bien la palabra de verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces escucho un mensaje, yo lo he escuchado en estos días, personas que utilizan el Evangelio y utilizan un versículo mal aplicado. Y que ese versículo que utilizan lo usan sin un contexto, usan ese versículo solamente para satisfacer un antojo, una idea o una filosofía. Compartíamos ayer algo de lo que es la filosofía de la fe, no la fe. Escucha bien, no la fe, sino la filosofía de la fe. Hay personas que creen, pero no creen. Enseñan que hay que creer, pero ellos mismos no creen. Hay personas que hablan del milagro de otro, pero ellos no pueden hablar del milagro de sí mismos, porque no son parte de la verdad. Cuando Dios hace un cambio en tu vida, en la vida de uno, te transforma a vos y tú puedes hablar de ti como que Dios está haciendo algo. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La verdad, la palabra de Dios. Y que cuando tú usas bien esa verdad, otros van a creer. No van a ser confundidos. Estamos en un tiempo de mucha guerra espiritual, pero no se puede hacer guerra espiritual de lo que no está escrito en las Escrituras. De imaginaciones no podemos. La Biblia dice que tenemos lucha contra dominios y potestades, contra principados, contra huestes espirituales en lugares celestiales. Es decir, contra demonios, diablos y otros diablos y diablos de los diablos. Para que tenga una idea. Pero nosotros no estamos preguntándole al diablo qué rango de autoridad tiene. Sabemos. El Señor no nos deja huérfanos, dice, no nos deja solos. Nosotros somos sus soldados. ¿Me escuchan? Pero usted ni yo vamos a poder pelear si no estamos aprobados. Y la Biblia dice que nosotros necesitamos ser aprobados. Una de las condiciones de la aprobación de un buen cristiano tiene que ver no solamente con la conducta en sí, sino con la sujeción. Una cosa es estar respaldada y otra cosa es estar aprobado. Dios puede respaldar que con su palabra sucedan cosas. Yo no sé si tú crees o ustedes creen, pero aún atreviéndose a decir en el nombre de Jesús, los demonios se van a manifestar aunque no crean. Eso significa un respaldo, porque la palabra de Jesús, su nombre, tiene poder. Amén. La Biblia muestra que han hecho hechicería en el nombre de Cristo y también han hecho que los demonios se alteren. Los fariseos sacaban demonios y los discípulos le decían: Señor, impídeselo, ¿no? ¡Déjenlos! Lo dice la palabra. Pero también dice las Escrituras que en aquel tiempo vendrán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, hemos puesto tus hombres y los enfermos en nuestras manos y se han sanado. ¿Y el Señor qué le va a decir? ¿Quiénes son ustedes? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué dice el Señor hacedores de maldad? Porque todo lo que uno hace sin tener a Cristo está mal. ¿Por qué dice nunca os conocí? Porque nunca Dios estuvo en sus corazones.
El ser aprobado significa una persona que se da cuenta que sin Dios nada puede hacer. El ser aprobado es una persona que no puede negar lo que Dios le manda hacer. El ser aprobado es una persona que no se enreda, sino que obedece a Dios. La iglesia de Jesucristo es un ejército de Dios. Es un ejército a los pies y en las manos del Señor. Dios puede hacer que una persona sea muy prosperada, no para que viva de lo que se prospera, sino para que con sus bienes sirva al Señor. No le escucho la mente. Pero cuando tiene que diezmar, dice, ay, no será mucho para la iglesia. Y se olvidó que Dios le dio para el Señor. Yo te doy el 90%, dale ese 10% seguro al Señor y sea agradecido y da tu ofrenda. Procura por diligencia presentarte a Dios aprobado. Dios dice, esta es mi obra, extender mi obra. Hoy estamos con mi esposa, con Michelle, con otros hermanos, orando por lo que pasa en nuestro país, por lo que está pasando en Colombia. ¿Ustedes saben qué pasa en Colombia? Dios le dio una oportunidad a todo el pueblo de Dios y lo dijo a través del pastor Rodríguez el 28-27 de diciembre. Le otorgaron el canal número 1, que es como si fuera el canal 13 aquí en Argentina, para que ese canal sea para predicar el Evangelio, no solamente del pastor Rodríguez, sino todos los pastores de Colombia. Y se levantaron gente del Congreso y se fueron en contra de esta propuesta que le da el gobierno. Y no solamente eso, sino que fueron en contra de que se predique el Evangelio y que quieren cerrar todas las emisoras radiales y televisivas que sean de índole cristiana. Entonces se hizo una convocatoria, un ayuno nacional, donde nos pidieron, me han pedido a mí que yo pueda orar a través de la radio y que salgan en todo Colombia, en México, hablando de lo que Dios tiene que hacer en ese país, como yo también puse a nuestro país, a nuestra presidenta, y también pusimos a México con sus situaciones. Y creemos que Dios, esa oración, cortó maldiciones en esas regiones. Les puedo asegurar que había apoyo de cientos y cientos de pastores que oían la radio y que en inbox hablamos después con el pastor Mario y él nos contaba cuántos pastores de todos lados que se estaban apoyando ese momento de oración, que fue las 24 horas de reunión. Por eso anoche nos llamaron a las 2 de la mañana, yo estaba descansando, pero 24 horas de reunión intensiva en la radio orando por esto. Ellos están en México, podrían decir, bueno, vamos a orar, vamos a decir a los hermanos. No, fueron inquietados por el Espíritu Santo. Y fueron llamados a aquellos hombres de avivamiento porque son generales de Dios. Tú eres un general de Dios cuando te despiertas y tomas la posta de Dios. Dios dijo, voy a despertar a mi pueblo. Y dice el Señor en 1 Timoteo capítulo 2:1, os rogativas oraciones para los que están en eminencia, los reyes. Rogamos, no le pedimos, rogamos, mucho más que pedir. Lloramos en su presencia por estas cosas. Quizá usted se desveló por el precio del dólar, por si va a poder tener o no ese electrodoméstico. Yo le voy a decir, mi hermano, estos males vendrán a nuestro país por el pecado y la idolatría que hay. Pero si usted confía en Dios, Dios lo va a hacer salir ileso. Ileso.
Pero si usted ha dejado de confiar en Dios, va a estar perturbado por las olas y se va a hundir igual que Pedro. Confíen. Confíen. Confían en caballos, nosotros confiamos en el Señor. Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Y termino. Si tú le niegas, Él te niegará. Te lo repito. Cuando Él te llama, deja de hacer todo para ir detrás de Él. Aún que lo que tengas que dejar sean grandes privilegios. Si tú le miras, no puedo hacer nada. El pastor ni la iglesia puede orar por ti. Cuando Él te llama, dile así, ven aquí, Señor. Aquí estoy. Yo te invito a que te pongas de pie.